Bueno, antes de empezar quería agradecerles a todas las personas que están acá presentes, en especial a Gonzalo. Eh, para mí es un honor poder compartir una profundización de una obra que ha sido fundamental para mi investigación, pero también para mi formación como persona. Y creo que eso va a estar desplegado en lo que voy a contar. Esto no es un impacto exclusivamente académico, sino que a mí el trabajo de Gonzalo Díaz también me forma a nivel humano. Y eso quisiera relevarlo porque no ocurre siempre en el arte. Así que estoy muy agradecida de que estés acá. Muchas gracias a Sergio, a Sofía y a Antonio en la primera fila. Pero también a Joaquín, a la José y a todas las personas del Posto que hacen posible que una pueda venir a investigar aquí y preguntarse cómo a través del arte podemos hacer una transformación social que todavía está, como sabemos bien en este país, pendiente. Así que voy a comenzar. La presentación dura más o menos 40 minutos. Si alguien se tiene que ir entre medio, está todo bien. No hagan ruido, eso sí. Porque hay videos que tienen un audio más o menos, el audio está conectado acá, ¿no es cierto? Entonces, sí, esperemos que se escuche, si no se escucha no es tan terrible. Bueno, voy a empezar. Autocitándome. Hace poco más de un año me senté aquí mismo, delante de una audiencia similar a la que componen ustedes, y compartí un avance de mi tesis doctoral. Yo estudio artistas que rompen cosas y para mi investigación elegí enfocarme en 5 obras hechas por 5 hombres, todos cisgénero y heterosexuales, que entre 1969 y 1989 destruyeron o ahuecaron algo en Chile. Lo que propongo es que al hacerlo, no solo rompieron una cosa material, sino que también un pacto. Este es el de cumplir con la antropóloga argentina Rita Segato, denomina mandato de masculinidad. Mandato de masculinidad es mostrar potencia, verticalidad, control y violencia entre pares para ser considerados hombres. Pero también mandato de masculinidad es ejercer dominio sobre las mujeres y sobre lo femenino en general. Elegí 5 obras en las que advierto que sus autores se negaron creativamente a cumplir con este imperativo de calzar con una masculinidad emocionalmente controlada y que rompieron algo para expresar lo que sentían, en este caso emociones asociadas al duelo. Y lo hicieron a través de una práctica artística emergente que maduró en el arco temporal del 69 al 89. Esto es la performance. En estas 5 obras, Diré tu nombre, de Gonzalo Díaz, se encuentra cronológicamente al final de mi corpus y conceptualmente tiene una relación con la masculinidad y el duelo bastante evidente. La obra cuenta, de alguna manera, la historia de un artista visual que tenía alrededor de 26 años cuando ocurrió el golpe de Estado en Chile y que en 1978 se enteró, junto al resto del país, del hallazgo de los cuerpos de 15 hombres detenidos y hasta entonces desaparecidos por la dictadura. Su acción, que se demoró un poco más de 10 años en ocurrir, consistió, en muy pocas palabras, en crear una obra para luego romper parte de ella. Este no fue un gesto arrebatado y total, sino que una destrucción calculada y precisa. Ya hablaré más adelante del recorrido y de la manera en que Gonzalo Díaz fue rompiendo uno a uno los 14 vidrios enmarcados de su obra Lonquén, mientras decía el nombre de cada uno de esos hombres muertos. Como les contaba, hace un año hablé brevemente de esta performance, me referí a ella, teoricé con cómo se le puede abordar desde los estudios de la masculinidad y la teoría de los afectos, y pocos días después de eso recibí en mi bandeja de entrada el correo de un espectador que había visto por YouTube el registro de la conferencia y que, según me explicaba, no había podido asistir de manera presencial por estar convaleciente. El mensaje consistía en un saludo y un comentario desplegado en 2 párrafos en que precisaba que esta obra en particular estaba compuesta de 14 estaciones idénticas, solo diferenciadas entre sí por un número romano que iba debajo de ellas. Luego agregaba que estas 2 series de 7 correspondían a un Vía Crucis que en Lonquén visualizaba la paráfrasis freudiana del sueño, del inconsciente, de la repetición y de una memoria que había sido literalmente destruida a martillazos en la performance.
Se ha escrito mucho sobre esto, me advertía, y casi todos los textos están en el archivo del Posto Documentos. Se lo digo para no latearla. La verdad es que me encantó que alguien viera la conferencia, que alguien me escribiera y sobre todo me encantó que alguien me tratara de usted. Más abajo, el remitente continuaba agregando que los vidrios rotos con un martillo dorado en Diré tu nombre eran 14 y ese número venía destacado en negrita. Es que 2 nombres, me explicaba, el del padre con su hijo, habían sido dichos juntos en la última estación, pues efectivamente los detenidos desaparecidos de Lonquén eran 15, también en negrita. Ahí entendí el sentido de su correo. Durante mi conferencia yo había cometido un error y había dicho que en su performance Gonzalo Díaz había roto 15 vidrios, no 14. Y sentí de inmediato una vergüenza tremenda porque el autor del correo era también el autor de esa obra que yo había analizado. Hasta entonces nunca había interactuado con Gonzalo Díaz y me pareció que su correo evidenciaba 2 cosas. Una, que yo había privilegiado inconscientemente el número de víctimas por sobre el número de estaciones de la obra, porque tenía y todavía tengo ciertos reparos sobre cómo calza o no la estructura del Vía Crucis con la performance y con la tragedia misma. Voy a profundizar sobre esto más adelante. Lo segundo que relevaba su mail era que yo, como investigadora, me había equivocado y que él, como artista, como espectador de la conferencia y sobre todo como autor de la obra, había tenido la elegancia de señalarlo de manera discreta, refiriéndose a ese error como un reparo, acompañado de un pequeño recordatorio. Decía: recuerde que la expresión latina para la palabra griega metáfora, que es la reina de las figuras retóricas, es translatio. Y se despedía cordialmente Gonzalo Díaz. Gonzalo pudo fácilmente haber pasado mi error por alto, pudo nunca haberme contactado, nunca haber mandado ese correo, pero lo hizo. Y si lo hizo, creo, fue no solo porque él considera fundamental la figura del Vía Crucis para leer su obra, sino porque me estaba extendiendo una mano. Quiero decir, me estaba ayudando humana y teóricamente, ya que todo alrededor de Lonquén tiende a volverse impreciso o por lo menos doble. Así, con su comentario, habiendo apuntado a ese error mío, parecía decirme que los números funcionan como un ancla al que yo podía afirmarme, una certeza y una verdad en medio de esta bruma. Aquí les pido que mantengan en algún lugar de su atención este verbo que les estoy diciendo, el de afirmarse, pues será clave para entender qué reparación posible considera esta obra, que es algo que me propongo dilucidar en mi lectura de hoy, en la que espero ya no cometer un error tan basal como la vez anterior y equivocarme lo menos posible. Por ahora voy a andar en esa imprecisión que rodea a Lonquén. Es que ocurre que cuando se pronuncia Lonquén se dicen simultáneamente muchas cosas. Solamente para referirme a la performance que yo estudio hay que entenderla como una acción que aparece siempre mencionada en el párrafo final de los textos teóricos, muchas veces sin nombre, y como una nota al margen de Lonquén, la obra que se exhibió por primera vez en Lonquén 10 años, la ya reconocida exposición que Gonzalo Díaz realizó en 1989. Eso solo para empezar, pues el nombre en sí mismo genera una serie de ondas expansivas que consideran un alcance más allá o más acá del arte. En mapudungún, Lonquén significa en lo bajo, y en la actualidad refiere al mismo tiempo al nombre de una localidad, al nombre de una tragedia y al nombre de un caso judicial. Pero esta simultaneidad, este espesor, más que hacerla nítida, la vuelven imprecisa, y esa es al mismo tiempo su virtud y su trampa, porque todos sus significados están vinculados y todos son necesarios para abordar la obra que yo estudio, pues en su sumatoria constituyen una cadena de antecedentes para el contexto que generó Diré tu nombre y también asoman pistas sobre lo que puede ser su potencia futura. Lonquén, la localidad rural en la comuna de Talagante, fue el lugar donde ocurrió la trágica muerte en octubre del 73 y la posterior aparición en noviembre del 78 de los cuerpos de 15 hombres asesinados en dictadura por una patrulla de 7 carabineros, cuya cobertura en prensa fue el origen de Lonquén 10 años,
en enero de 1989, la ya canónica exposición de Gonzalo Díaz, en la que se expuso por primera vez una obra que más tarde volvió a verse por lo menos en 2 ocasiones. Una primera en el Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, el 2001, y en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en Santiago, el 2012. Esto hasta que el 2016 se volvió a montar y se instaló de manera permanente en la Galería de Il Posto de Vitacura. Los años que marcan estos desplazamientos entre cada uno de estos lugares y cada uno de estos sucesos tampoco son en vano. Están determinados por un retraso que contribuye a generar el radio que contiene material y simbólicamente a esta memoria imposible. Una memoria a la que queremos acceder, pero no podemos porque se nos ha negado sistemáticamente y a lo largo de varias generaciones acceso a un sitio en el que podamos encontrarnos y recordar. Y aquí ocupo la primera persona en plural porque hay una pista para entender la potencia que tiene la obra de Gonzalo Díaz de incluirnos incluso a quienes ni siquiera habíamos nacido para el presente histórico del hallazgo de Lonquén, pero que sin embargo resonamos afectivamente con la tragedia. Y así es que hoy, a 50 años del golpe, a través del análisis de Diré tu nombre, buscaré encontrarle un revés a esta memoria que se ha imposibilitado. Para comenzar, quisiera ir identificando cuáles son esas ondas expansivas que se activan cuando una dice Lonquén. Esto con el fin de entrar a la performance e intentar comprender qué rompió Gonzalo Díaz cuando rompió esos 14 vidrios. La primera onda referiría entonces al sitio específico, el lugar de asentamiento de 2 culturas precolombinas, el Bato y Yoyeo, que luego fueron el límite de 2 áreas de influencia de 2 culturas, la Aymara y la Mapuche, que más tarde devinieron en 2 antiguas haciendas, una de ellas próxima a lo que se transformó en una mina de cal, sin fecha documentada de construcción, que luego fue abandonada y ahí en algún momento posterior al 7 de octubre de 1973, tras instalarse violentamente la Junta Militar al poder del país, los cuerpos de 15 hombres entre 17 y 51 años detenidos en la localidad de Isla de Maipo fueron asesinados y arrojados por una patrulla de carabineros desde lo alto de la enorme estructura de piedra donde funcionaban antiguamente los hornos de la mina. 5 años después, en 1978, esos restos fueron descubiertos por un grupo de hombres convocados por la Iglesia que llegó hasta ahí siguiendo la pista de un secreto hecho a confesión a un sacerdote. Así, las ruinas de esa mina abandonada sin nombre, convertida en cripta, próxima a esas 2 haciendas que antes fueron el límite entre 2 culturas antiquísimas, pasó a llamarse también tras ese hallazgo Lonquén. La segunda de las ondas expansivas es entonces el susurro. Como nota al costado, una podría señalar que aquí el origen del caso Lonquén fue un hilo de voz de un hombre que vio algo y que lo compartió íntimamente con otro hombre a través de la confesión, que es un sacramento que en sí mismo también tiene mucho de performativo. La voz que llevó al hallazgo y que volvió pública la imagen de esos 2 hornos circulares, unos colosos de piedra que en sus 9 metros de altura remitían a fuertes medievales, fue la voz del secreto. Ese susurro permitió que se evidenciara a nivel nacional e internacional que en dictadura se cometían crímenes sistemáticos en Chile, porque ese hallazgo, tal como lo harían más tarde la exposición, la obra y la performance de Gonzalo Díaz, marcarían un quiebre. En este caso, Lonquén marcó el quiebre a la negación y al silencio. Como dice Pablo Yarzún, durante los primeros tiempos del gobierno de Pinochet en Chile, solo corrían rumores de su extrema violencia represiva. Ni hablar de asesinatos masivos, lanzamientos de cuerpos a cauces, zanjones y mar, persecuciones, torturas, secuestros y desapariciones. Desde luego, ningún medio de comunicación estaba dispuesto a hacerse cargo de la circulación de estas verdades soterradas. El hallazgo de Lonquén se transformó en una fractura, a través de la que emergió la primera prueba indesmentible del horror y la violencia ejercida por los militares y sus aparatos de seguridad en contra de personas que eran perseguidas, torturadas y asesinadas solo por su pensamiento político. En ese sentido, el sitio de Lonquén, con todos sus significados, con todos sus pasados, se relevó como un lugar con una tremenda potencia contrahegemónica. Así, para quienes habían tomado por asalto el Estado de Chile, no solo fue problemático el hallazgo de los cuerpos, sino que el horizonte de quebraduras que proponía el sitio y su inmediata activación.
ya que rápidamente empezaron a llegar hasta ahí los familiares, los seres queridos, los amigos, los vecinos y una serie de importantes activistas políticos que vieron en Lonquén la posibilidad de un quiebre del sistema opresivo de Pinochet. Quiero decir, el hallazgo de los restos y sus imágenes activaron una energía que dio forma a una expresión colectiva de subversión ante el régimen militar. Luis Navarro, el mismo fotógrafo que fue designado oficialmente como parte del equipo del peritaje del caso judicial Lonquén, junto a otros fotógrafos y fotógrafas, se encargaron de retratar una serie de romerías y encuentros en torno a la ausencia, el dolor y la destrucción, en que los cuerpos, rostros y expresiones de quienes no fueron ni detenidos ni desaparecidos lloraban, pensaban y recordaban a los que sí. En las fotos de Navarro los vemos formulando una multitud doliente y organizada, y por este último adjetivo, peligrosa para el gobierno de Pinochet. La escritora Sara Ahmed, cuyo trabajo incluye la intersección entre teoría de género con teoría de los afectos y una crítica feminista al postcolonialismo, tiene la creencia de que las relaciones sociales están organizadas de manera espacial. Para ella, la orientación es una articulación entre el cuerpo, el espacio y lo social, que pienso se vuelve explícita en las fotografías de las romerías y ceremonias en torno a Lonquén que retrataron, entre otros, Luis Navarro y la extraordinaria Helen Hughes. Especialmente pienso en esas imágenes que fueron tomadas frente a los hornos, en las que alrededor, sobre y debajo de ellos hay desplegados un grupo de personas que perdieron a sus padres, hijos, maridos, parejas, amigos, sobrinos, hermanos. Según el propio Gonzalo Díaz, cuesta entender que los asesinos hayan arrojado los cuerpos en un lugar tan marcado y tan notorio del paisaje. Abro comillas, podrían haber tirado esos cuerpos en cualquier parte, en alguna quebrada arisca y nadie los habría encontrado, mucho menos en medio de esos potreros de polvo extendidos al infinito, dijo Gonzalo en 2022. Sin embargo, los metieron en estos torreones de piedra que ya resaltaban, incluso abandonados, como un monumento en medio del campo. Ahí, tras el hallazgo, los familiares instalaron cruces, flores y retratos de sus seres queridos. Se dieron discursos, se dijeron gritos y también se guardaron minutos de silencio. Esto se hizo para conmemorar y darle una sepultura simbólica a esos 15 hombres, pero también se pensó como una oportunidad de sus familiares para encontrarse, rezar y muchas veces solo mirar las piedras afirmándose los unos a los otros. El teórico José Esteban Muñoz, uno de los centinelas de mi investigación, dice que el Estado entiende la necesidad de evitar que nos conozcamos y que conozcamos nuestra masa. Muñoz apunta a que la primera percepción de los cuerpos congregados produce una sensación inmediata de poder político. Y por eso una podría pensar que las romerías, en su poder de convocatoria multitudinaria, organizada y resistente, representaron una amenaza real para el poder controlador, silenciador y negador de la dictadura. De hecho, en marzo de 1980, el privado que adquirió el terreno donde estaban los hornos los dinamitó, negándoles así a los familiares un espacio donde ejercer la memoria, pero también donde desplegarse, conectar y donde sobre todo crecer. Me detengo brevemente en la línea de tiempo del sitio del hallazgo para decir que en 1996 el lugar donde estuvieron los hornos fue declarado Monumento Nacional y posteriormente, el año 2005, el fisco adquirió definitivamente esa área de 6,5 hectáreas. Sin embargo, sus alrededores siguen siendo de propiedad privada. El acceso está prohibido. Actualmente el portón que corta la entrada a la loma donde estuvieron alguna vez los hornos fue intervenido con un rayado que dice memoria sin acceso. Y eso literalmente es un límite que nos separa y nos priva de ejercer la memoria, un límite que nos obliga a pedir permiso uno a uno cada vez que queremos llegar donde debiéramos llegar libremente. Eso, creo, no hace sino relevar la importancia de los sitios de memoria, recordándonos que su práctica constante, colectiva y crítica es un ejercicio político. La siguiente onda expansiva de Lonquén es la destrucción. Por eso propongo que la performance con la que Gonzalo Díaz cerró su exposición Lonquén 10 años, en 1989, fue una acción detonante, que de alguna manera trabajó con esa imposibilidad de recordar rompiendo algo. Los impecables vidrios protectores que separaban su propio cuerpo
de la aspereza y realidad de 14 lijas que habían sido enmarcadas y encriptadas con una frase, sí, pero también hubo algo más. La acción le daba cauce a su propia frustración, a su propia pena y a su propia rabia ante el horror de un crimen cometido entre pares. No nos olvidemos que víctimas y victimarios en Lonquén no eran extraños, sino que el carabinero Pablo Ñancupil, parte de la patrulla que asesinó a los 15 hombres de Lonquén, conocía a varias de las víctimas. La contraparte de esa dinámica asesina y cruel entre conocidos fueron las romerías, acciones colectivas y espontáneas entre familiares de detenidos desaparecidos junto a otras personas frustradas e indignadas por la violencia que habían experimentado. Una masa, en términos de Muñoz, que se convirtió a sí misma en compañía. Y aquí yo elijo el término compañía en vez de masa, comunidad, organismo o colectivo para hacer referencia a esa tradición teatral en que varias personas se configuran como una agrupación unida para representar algo. Propongo que el vacío creciente alrededor de los hornos, ausentado por la falta de cuerpos, una vez que fueron retirados de ahí y negados por la dictadura otra vez a sus familiares, fue compensado por estas procesiones, ceremonias, discursos y minutos de silencio que se experimentaron en colectivo. Pienso en la dimensión performativa de esos encuentros y en la fractura que funcionó como inscripción de su dolor, transformándose a su vez en una pulsión activista y movilizadora con las que se experimentó este duelo de manera comunitaria en el mismo sitio donde ocurrió el crimen y el hallazgo, una alta torre de piedras cuadradas con una esquina a punto de quebrarse, como la describió Abraham Santibáñez en el 78. Y este a punto, ese estado abismal de borde, también tiene una posibilidad que fue al mismo tiempo esperanzadora para unas y amenazante para otros. Por eso la dictadura respondió con su violencia acostumbrada, prohibiendo oficialmente las romerías, y el dueño del sitio, por su lado, representando al poder particular, dinamitó los hornos. Lo que se hizo entonces fue desintegrar al grupo, fraccionar la compañía o, en términos de José Esteban Muñoz, oscurecer la masa. Y aquí engarzo forzosamente con lo oscuro, porque ahí, en el fondo de los hornos, en esa penumbra cavernaria en la que se hallaron los cuerpos, allá abajo en la profundidad, como le dice Gonzalo Díaz, que años más tarde, después del hallazgo, crearía Lonquén, una obra que giraría en torno a esta oscuridad como barco anclado bajo la tormenta, en torno al punto trágico y oscuro. Hay algo que nos revela eso que es tormentoso, trágico, inestable y desequilibrado en Lonquén. Pero también existe esta ancla en medio del mal tiempo, y con mal tiempo quiero decir mal tiempo de clima y el tiempo de la maldad. Esa ancla para Gonzalo Díaz fue la boca de los hornos, ese arco de medio punto que se asomaba en solitario en la foto de Luis Navarro publicada en la revista Hoy. Afirmarse a esa apertura fue como fijarse a un solo punto para poder girar sin peligro a chocar. Esas bocas inferiores de los hornos han sido descritas a lo largo de los años múltiples veces por múltiples personas como fauces siniestras y campos negros como boca de lobo. Sin embargo, yo no entro a la obra por ahí, sino que entro por la performance. Fácilmente, desde mi lugar, podría escudarme y decir que yo no estudio la construcción de los hornos, ni su posterior dinamitación, ni el concepto de oscuridad, ni la circulación mediática del hallazgo. De hecho, podría decir que estudio solo el hecho de que Gonzalo Díaz haya quebrado parte de su obra en una performance que fue el cierre de una exposición llamada Lonquén 10 años. Una ocasión en la que él quiso, como ha dicho, destruir la obra el último día. Cosa que hizo, de hecho, en un anexo performativo, mientras en la sala de al lado, Justo Pastor Mellado conversaba, como si nada pasara, con el psicoanalista Michel Thibault. Pero luego, vuelvo a las implicancias de Lonquén y desconfío de mí misma, y desconfío de esta supuesta autonomía que tiene Diré tu nombre, en relación a la muestra, en relación al caso judicial, en relación al terreno, en relación al hallazgo, al crimen, a la localidad y a sus historias. Porque apenas al asomarme a la performance entiendo que cuando se nombra una Lonquén se nombran todas. Y aquí entro por fin y de lleno a la performance, que como he dicho es más bien una acción marginal, minoritaria, que solo duró un par de minutos, pero cuya realización existe a través de un profuso archivo. De ella hay 3 videos, una serie de recortes de prensa, varios relatos y la detallada documentación personal del artista. Todos, o casi todos, están reunidos y preservados en este mismo lugar.
Voy a entrar a Diré tu nombre sabiendo que una performance no se acaba cuando termina la mera duración de su evento, sino que en términos de José Esteban Muñoz se extiende hacia una futura posibilidad. Esta potencia de activarse fuera de su presente histórico me interesa porque quiero comprobar si es que hoy es posible, mediante el entendimiento de saber qué es lo que rompió su autor cuando quebró esos vidrios, podemos elaborar una tesis sobre su vigencia y propósito, más allá del mal tiempo. Como dijo Roberto Brodsky, Lonquien ha motivado múltiples debates entre críticos y teóricos del arte, destacándose las connotaciones religiosas y místicas tanto de la instalación como de la performance con la que concluyó originalmente. Y Diré tu nombre, en esa línea, ha sido leída como una acción con aires de rito funerario y acto de reparación, pero también más tendenciosamente como el momento chamánico de Gonzalo Díaz. A mí, en cambio, me parece que es una acción sumamente reactiva y lenta, que puede ser leída como una especie de rara detonación, muchas gracias, que puede ser leída como una especie de rara detonación cuyo curso y alcance se extiende por el tiempo con retraso, pero con un tremendo poder acumulativo de energía subversiva. Entiendo la detonación como un proceso drástico de transformación de energía que contiene un material que se intercambia a cierta velocidad con su medio adyacente. Y para explicar esta metáfora, tengo que hablar de los videos que registran la acción. Antes de verlos, yo sabía por el relato de otros y por los textos críticos de otros que en la performance de 1989, Gonzalo Díaz avanzaba por la sala donde estaba montada Lonquien, acompañado de un carrito a ruedas. Se acercaba a una estación, se detenía, sostenía con su mano izquierda ese campo negro, que era una lija industrial contenida en un marco neoclásico calado, tras un vidrio en cuyo reverso había sido impresa en serigrafía la siguiente frase: en esta casa, el 12 de enero de 1989, le fue revelado a Gonzalo Díaz el secreto de los sueños. Por mientras, con la mano derecha, el autor sostenía un martillo dorado. Leía el cuaderno que traía consigo en el carrito, mirando sobre su propio hombro izquierdo para pronunciar en cada una de las estaciones el nombre de cada uno de los hombres muertos. Y luego quebraba el vidrio dándole un solo martillazo. Con cada golpe se daba vuelta el vaso sostenido en la repisa de los marcos, se derramaba el agua, se trizaban los vidrios. Tras eso, Gonzalo Díaz les tomaba una foto con una cámara Polaroid a los restos diseminados en el suelo y la dejaba revelarse apoyada sobre la repisa de cada marco negro. Lo mismo 14 veces. Yo sabía esto. Yo había escuchado sobre esto, yo había leído sobre esto, había visto fotos sobre esto, pero no había visto los videos. Y en el diálogo que tuvieron en el año 2022, Gonzalo Díaz con Federico Galende, el escritor y filósofo le comentó al artista que le parecía que lo que sucedía en las grabaciones era lindo y tierno. Porque a pesar de que la acción se repetía, a pesar de que cambiaban los nombres y cambiaba la hora, a cada muerto se le devolvía su fecha y su nombre. Fue especialmente esta dimensión de lo tierno lo que me convocó a buscar en el acto de la destrucción una respuesta. Y la verdad es que esa ternura no está documentada en ningún relato teórico de la performance, no está en las Polaroids, no está en los archivos, está en los videos. Por eso, para hablar de Diré tu nombre, me voy a referir a ellos más que a ninguna otra documentación. Realizada el 26 de enero de 1989 en la Galería Ojo de Buey, en la calle Pedro de Valdivia, número 2005, la acción de Gonzalo Díaz fue registrada por 3 cámaras de distintos ángulos. Cuando vi por primera vez esas cintas, alguna vez perdidas y luego recuperadas, me hicieron pensar en lo frágil y a la vez poderoso que es este archivo, que ha sobrevivido a una época en la que según Gonzalo Díaz todo funcionaba a pérdida. Esa precariedad epocal se suma a la propia condición esporádica de la disciplina de la performance y al contexto político. 1989 es el ocaso de la dictadura, pero estamos en dictadura. Por ese mismo riesgo que consideraba la mera existencia de un acto cultural político en contra del orden militar, aquí hubo un resguardo audiovisual triple. Por eso, cuando corren los videos, vemos al artista Gonzalo Díaz no solo triplicado una vez por cada lente de cada cámara, sino que además está reflejado múltiples veces en los vidrios de la instalación.
Pero me estoy adelantando porque antes de eso, incluso antes de que él entre en escena, hay un extenso registro de lo que antecede a la acción. Me refiero a los camarógrafos e iluminadores ensayando la coreografía de movimientos que iban a realizar una vez que empezara la performance. En esos minutos previos a la acción se ve que hubo una coordinación corporal o compañía sincronizada que se ensayó, pero también que fue creando con cada ronda alrededor del perímetro de la sala un ambiente anticipatorio. Una de las grabaciones del video comienza, de hecho, fuera de la galería, dentro de un auto, y es a través de sus vidrios que vemos la ciudad. Es enero de 1989 y está atardeciendo en Santiago de Chile. El camarógrafo, que respira cerca del micrófono de la cámara, se baja del auto, cruza la calle y entra a la galería. De pronto, sin mayor ceremonia, ya está en medio de Lonquén. Es como si la sorprendiéramos a ella o ella nos sorprendiera a nosotros. Hablo de la obra, nos desajusta. Ahí está la pieza de la que tanto hemos ido a hablar. Está preservada en el tiempo a la vez que está desplegada por primera vez en medio de su contexto original. Está instalada como se nos ha dicho que estaba instalada. La vemos como la hemos visto en sus fotos. Y ahí, cámara en mano, un hombre realiza, sin cortes, un barrido circular por la sala. Aunque es sin interior, sin ventanas, se escuchan los autos pasar y ocasionalmente se oye la sirena de una ambulancia y también un perro que ladra afuera. A esos sonidos iniciales se le suman otros más insólitos, como un pliego de papel celofán que un hombre arrodillado en el piso está doblando y agitando frente a un foco. A veces oímos el murmullo de las voces de los que están en la sala. Podríamos adivinar cuántos son, pero nunca lo vamos a saber con exactitud, porque hay unos que entran y otros que salen de escena. Unos que están ahí están duplicados también por el reflejo de los vidrios. Una luz remite a la otra y se desconoce el origen o de dónde viene el foco. Lo único quieto son los vidrios y el agua, porque la cámara se mueve y barre y borra en medio de ese horizonte medio que dibujan los vasos sobre las repisas de los marcos. Lo cierto es que se ven delicadísimos, frágiles y transparentes, vulnerables, casi humanos. La luz de un foco baja hacia el piso y la sala se vuelve oscura. En la penumbra hay hombres que operan máquinas de video, hombres que fuman y la punta incandescente de sus cigarros ilumina apenas la sala, que es también una caverna. Y aunque esos hombres, esos camarógrafos están ensayando, preparando, anticipando algo, ya guardan ese silencio que guardamos las personas cuando algo superior de pronto nos excede y nos embarga. Hay algo litúrgico, sí, en esos instantes previos de diré tu nombre, pero también hay algo de ceremonia clandestina y mucho de la anticipación silenciosa que antecede a las tormentas. Los hombres susurran entre ellos, se hacen señas con las manos. Sus instrumentos, sus máquinas, son propias de la documentación artística, pero a la vez parecen instrumentos forenses, arqueológicos, máquinas de navegación. Con sus focos están arrojándole claridad temporal a las piedras, lijas y vidrios que parecen estar secos de luz. En su constante movimiento los reconocemos de manera individual, el de barba, el nervioso, el gordo, el que fuma. Al mismo tiempo nos confundimos con ellos, no sabemos cuáles son ellos, cuáles son sus sombras, no sabemos quién es quién. Esos cuerpos son un obstáculo, un objetivo y la representación de una identificación imposible en una sala llena de letras y de números. A medida que sus rondas se aceleran, porque se van moviendo, se van despojando también de ellos mismos. Giran alrededor de un vacío central, giran alrededor de la exposición entre destellos y reflejos como si estuvieran convocando a algo o a alguien. Al ver los videos de Diré tu nombre, se activan las fechas en todas las direcciones. Comienza la tormenta, el 12 de junio de 1895, cuando Sigmund Freud se hizo una pregunta sobre cómo sería recordado ese presente en el futuro. El 12 de enero de 1989, el día en que a Gonzalo Díaz le fue revelado el secreto de los sueños. El 7 de octubre de 1973, el día en que fueron detenidos los 15 hombres en Isla de Maipo. El 13 de diciembre de 1978, cuando se publicó en la revista Hoy el hallazgo de los cuerpos arrojados en los hornos de Lonquén. Se activan los sentidos del sitio, la cooperativa agrícola, que antes fue una mina construida en el siglo XIX, abandonada a mediados de 1920, dinamitada en 1980, declarada Monumento Nacional en 1995. Se activan las señas, los guiños, las instrucciones secretas. Los hombres en 1989 visten camisas y jeans, tienen poleras y pantalones.
Fuman, portan cámaras y focos, se acercan, se alejan, se persiguen. La cámara del video es inestable, la luz es inestable. Sin embargo, cada uno de esos hombres tiene su propia trayectoria, su elíptica, imperfecta, impredecible y extrañamente coordinada. Por eso nunca colisionan entre ellos. Según Oyarzún, para leer esta obra es preciso aprender a leer de nuevo porque hay una existencia agredida que se equilibra a duras penas sobre el socavón y en la cuenca. El movimiento de los videos continúa. De pronto, en el centro, vemos que ha entrado un hombre que viste de traje y de corbata. Trae muletas. No nos dimos cuenta cuando llegó, pero ya está ahí, en medio. Y cuando lo vemos avanzar, nos damos cuenta que cojea. La luz, de nuevo, baja y después sube. Y el destello en un vidrio rompe la forma del rayo luminoso. Y ningún hombre habla. Se miran, sí, y se dicen cosas con la mirada. Saben perfectamente lo que el otro quiere, lo que le está pasando. Sienten anticipación y arrastran algo. Pena, desconcierto, injusticia, rabia. Y se cruzan los cables, se cruzan los focos, se cruzan las cámaras, se cruza un cuerpo y hay un carrito. Los cuadros están en los muros, el agua está quieta y el que cojea está en su lugar. Gonzalo en su lugar, Gonzalo Díaz en su lugar. Ahora mira, perplejo, su obra, distorsionada por los juegos de luces y el movimiento de los hombres, avanza y recorre el perímetro al interior de la sala. Al principio de esta conferencia les pedí que se acordaran del acto de afirmarse. Afirmarse es sostenerse, sustentarse, reclinarse, como lo hace él con el carrito. Pero también afirmarse aparece en el diccionario, en las definiciones de afianzarse, apoyarse, arrizarse, asegurarse, atarse, atestiguar, atirantar, certificar, cimentar, consolidar, jurar, creer, decir. Rodrigo Zúñiga repara en que el armazón de madera que contiene las toneladas de piedras numeradas al fondo de la sala en Lonquén parece estar a punto de desplomarse, porque hay un estado de borde, un pacto secreto a punto de romperse, un nombre a punto de pronunciarse, y sin embargo las piedras afirman, los hombres se afirman, nadie se desploma porque hay algo que los afirma, una contrafuerza, una creencia, una intención. En el video, en los videos, la luz cambia, se tiñe de rojo, multiplica sus sombras. Son unos pocos hombres los que están ahí, pero a través de la tormenta y la detonación se perciben como una decena, una quincena, una multitud, una masa. Y la luz se desvía y un cable se levanta y un camarógrafo se agacha y el neón sobre las piedras aparece con todo su esplendor y se vincula para mí al martillazo, como apunta Zúñiga. El toque luminoso de este relámpago eléctrico viene a subsanar la fragilidad del tinglado. Aparece un trazo proveniente de otro ámbito, de una zona exterior, y pienso en que uno de los sinónimos de detonar también es dar una estampida o hacer un trueno. Otro hombre atraviesa la cámara y prueba desde un ángulo distinto, se esfuerza, se agacha, hace calor, es verano, lo sabemos porque ese hombre está transpirando, eleva un foco y los zapatos del que cojea son verdes, y todo es silencio, y no es una ronda, ni un ritual, ni una ceremonia funeraria, esto es una tormenta. El que cojea apoya sus muletas en el carrito con ruedas y comienza un lento, lentísimo proceso de transformación, un proceso que va también a terminar en un encuentro y que va a implicar en el futuro otras ondas expansivas y una zona de reacción delante, adelante, alrededor y en el centro de ellas. Esta performance, esta coordinación de cruce de cuerpos, de disciplinas, tiene en su centro al propio artista, Gonzalo Díaz, quien en sus palabras dijo que aparece en el video cojo hasta el infinito, lento, chupado por la fuerza de gravedad, despojado de cualquier otra capacidad para danzar. Y es su propio desplazamiento al que me refiero cuando digo que hay algo que no calza, algo que está fuera de tiempo y algo que está fuera de ritmo. Cuando digo que algo llega tarde y que es incomprensible. Lonquén existe al debe, es un desplazamiento constante, lento, lentísimo. En su relato, publicado en la revista Hoy del hallazgo de los cuerpos, Abraham Santibáñez dijo que cuando fue a corroborar la existencia de este secreto en los hornos de Lonquén, Chile no parecía Chile. Así, el territorio, la identidad y los tiempos están en constante traslocación. Siempre vamos a llegar tarde a Lonquén. Las minas ya van a haber sido abandonadas, los hombres van a haber sido ejecutados, los cuerpos, a pesar de haber sido encontrados, ya van a haber sido retirados y sacados de noche del servicio médico legal, y negados y escondidos y enterrados en una fosa común en el cementerio municipal de la isla de Maipo. Gonzalo Díaz va a llevar este camino de imposibilidades al Vía Crucis.
no para elevar su estructura narrativa a una dimensión litúrgica, sino que para vaciarla. Él mismo dijo que las 14 estaciones, por llamarlas así, vaciadas de sentido temático, fueron solo objetos de repetición. Gonzalo en su lugar, Gonzalo Díaz en su lugar. Originalmente, el artista quiso montar 18 cuadros, pero en la sala de la galería solo cabían 16 y los desaparecidos en Lonquén eran 15, así que terminaron siendo 14 marcos, como 14 estaciones y 14 campos negros, un número al que Gonzalo denominó la cifra mágica, que acarrea la forma narrativa que le permite autonomía a sus 14 núcleos temáticos. Si a mí me parecía inicialmente que la estructura del Vía Crucis no calzaba con la tragedia de los 15 muertos, era porque es así, porque esta obra considera tanto un descalce como un vaciamiento. La disposición simétrica de 7 cuadros a un lado y de 7 cuadros al otro nos remite a la nave central de una catedral, pero el andamio al fondo hace que esa simetría quede descentrada. Federico Galente dice que ante esa inexactitud el espectador sufre una incertidumbre. Y es esa imprecisión la que nos hace levantarnos. Uno sube los brazos mientras otro los baja, y el que cojea rompe un vidrio y dice un nombre y retoma su tránsito. Esta obra tiene, en palabras de su autor, un retraso y una inmediatez, las dos cosas al mismo tiempo. Yo agregaría que también tiene un adelanto. Planteo que la performance de Gonzalo Díaz recogió la potencia performativa de las romerías que ocurrieron en los hornos, relevando la posibilidad futura para un arte que no solo es conmemorativo, sino que movilizador. Vista así, diré tu nombre, puede ser leída como un anticipo de lo que hoy experimentamos como una proliferante industria de la memoria. Propongo que lo que esta performance construyó a través de la aparente destrucción de su obra fue una lenta detonación, que en sus ondas expansivas nos señala un sistema de parentesco, de empatía y de vinculación en el que es posible experimentar cierta reparación. Rodrigo Zúñiga escribió que quebrados los vidrios, desprotegidos los secretos, desnudos los nombres, la obra solo puede registrar el desfase de ella misma frente a esa mudez, abro comillas. El temblor no se produjo como derrumbe u ostentación escenográfica. No hubo conversión tras la confesión, no hubo una nueva cuenta. El tránsito dejó al espectador donde mismo. Cierro comillas. Pero lo cierto es que no estamos donde mismo. Y como una detonación es un proceso de combustión que implica la existencia de ondas expansivas y una zona de reacción detrás de ella, puedo pensar que esta performance, en su condición detonante, consideró un vínculo no para realizarse en ese momento, sino que hoy día, en el futuro. En ese sentido, diré tu nombre nos tiende hoy todavía una mano y nos afirma, porque nos devuelve lo que perdemos cada vez que dejamos de creer. Pablo Oyarzún se refiere a la luz aurática de cada uno de los cuadros negros que dirige la mirada hacia el vidrio protector. Esto es así. Y el sábado 9 de septiembre, recién pasado, en medio de la penumbra de Lonquén, bajo esa luz aurática, entre esos vidrios protectores, se produjo por primera vez un encuentro que, al igual que la obra, que el hallazgo y que muchas otras cosas que construyen su demora, se tardó años en ocurrir. Esa mañana de septiembre, el artista Gonzalo Díaz, autor de la obra, conoció a Corina Maureira Muñoz y a parte de su familia. Corina también estaba, como los hornos, como los reflejos, como muchas otras cosas que se avisagran y se replican, duplicada en la sala, pues aparecían las fotos que hizo Luis Navarro de las ceremonias de los detenidos desaparecidos, pero también estaba ahí, presente en cuerpo,
Corina estaba respirando, circulando, mirando, emocionándose. Corina es hija de Sergio Maureira Lillo y hermana de Sergio Maureira, José Maureira, Segundo Maureira y Rodolfo Maureira, todos asesinados y arrojados a la Boca Negra de esos hornos en octubre de 1973. Si, como dice Isabel Piper, el golpe de Estado fue esencialmente un quiebre y un corte traumático en la historia del país, y la intención de la dictadura, tras el hallazgo de Lonquén, fue dinamitar el sitio, desintegrar el grupo, fraccionar la compañía, o en términos de José Esteban Muñoz, oscurecer la masa, una podría pensar hoy contra todo lo que se cree que en algún nivel la dictadura fracasó. Porque mientras estaba persiguiendo, hostigando, torturando, asesinando, haciendo desaparecer, negando, silenciando a personas solo por su pensamiento político, había también otra energía formulándose, otra fuerza avanzando. Y lo hacía lentamente, abriéndose paso entre los precarios, casi inexistentes espacios de memoria que disponía. Era y es una energía de encuentro, una energía reparadora y una energía fraternal, como esa mano que se extiende para ayudar, como el gesto con el que se sostuvieron y se afirmaron uno al otro el sábado recién pasado dos personas afectadas por la misma tragedia, dos personas que no se conocían, pero que llevaban años en medio de la penumbra en un mismo plan de búsqueda.